Hola, buenas noches, familias. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Arturo Gil, ¿cierto? Pues soy terapeuta de Medicol. Vamos a dar un espaciecito que las otras familias se vayan conectando para comenzar entonces. Muchísimas gracias. Bueno, familia, buenas noches. Entonces, el día de hoy, pues vamos a proceder a comenzar. La intención de la terapia multifamiliar del día de hoy va a ser que hablemos un poco sobre el trastorno afectivo bipolar, ¿vale? Teniendo como precedente que es uno de los trastornos más comunes en la institución, pero de los cuales muchas veces nosotros no tendemos a hablar o por lo general pues tendemos a reconocerlo, pero tendemos a proyectarlo no necesariamente de la mejor forma posible, ¿vale? Bueno, permítanme entonces un segundo, les voy a compartir pantalla. Qué pena, ¿me pueden avisar por favor si están escuchando bien, si se escucha bien el audio? Sí, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, la idea del día de hoy es que si en algún momento tienen la duda, que puedan alzar la manito o por medio del chat puedan elevar la pregunta. ¿Listo? También si en algún momento les surge alguna duda, pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿vale? Sí, señor, gracias. Listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el trastorno afectivo bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por tener picos
o por tener altibajos emocionales enfocados principalmente en episodios de manía o en episodios de depresión, con una característica particular que puede haber un tercer estado, el cual se llama ciclotimia, del cual hablaremos más adelante. Regálenme un segundo, por favor. Le doy acceso a la persona que está. Vale. Listo. Entonces, es importante tener presente la epidemiología del trastorno afectivo bipolar, ¿vale? La incidencia del diagnóstico tiende a ser difícil y tiende a ser tardía. ¿Por qué? Porque en el trastorno afectivo bipolar, la posibilidad de que el primer episodio se dé en edades muy tempranas es poca. Y por lo general, el primer episodio de este trastorno tiende a ser de alguna manera una crisis, un cuadro depresivo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se da este cuadro depresivo, el tratante no puede de alguna manera generar el diagnóstico inmediato sobre el hecho de que sea un trastorno afectivo bipolar, sino que le tiene que dar cierta etapa en el tiempo para evidenciar qué otros episodios existen y en qué magnitud para poder generar este tipo de diagnóstico. Hay que tener presente también que por lo general el 10% de las personas que tienen un primer episodio de trastorno depresivo tienden a desarrollar un trastorno afectivo bipolar, siendo la primera crisis de este trastorno afectivo presentándose por lo general entre los 15 y los 25 años. También es muy importante tener presente algo. Cuando el trastorno afectivo bipolar se presenta por primera vez en adultos mayores de 60 años, hay que tener muy presente que puede haber una causa médica como explicación de este tipo de trastorno, ¿vale? Por lo general hay que tener presente que si son episodios maníacos, existe una alta posibilidad de que existan alteraciones vasculares o lesiones en el sistema nervioso central que estén generando este tipo de trastorno, ¿vale? También hay que tener presente que si el inicio del trastorno afectivo bipolar es temprano, los síntomas tienden a verse agravados y por lo general las crisis suelen verse presentadas en mayor cantidad, siendo este primer episodio más o menos a los 5 años de edad entre el 73 y el 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo general a los 5 años de edad se da el primer episodio del trastorno depresivo, dándose de manera recurrente en el tiempo hasta generar un trastorno afectivo bipolar. También es importante tener presente que si bien el primer episodio se puede presentar a los 5 años, la segunda crisis de este cuadro depresivo puede darse hasta 8 años en el futuro. O sea, no tiene que esto significa que no necesariamente a los 5 años se dio la primera crisis depresiva y a los 3 meses va a ser la segunda, a los 4 la tercera, sino que se puede presentar por primera vez a los 5 años y pasar mucho tiempo antes de que se vuelva a dar de nuevo la crisis. Y también hay que tener como precedente que tienden a haber confusiones con el trastorno esquizofrénico debido a la presentación de delirios o alucinaciones, teniendo como precedente que un delirio es un estado en el cual mi realidad se ve afectada y en que es de alguna manera irreducible, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo estuviera delirante, yo podría decir que yo soy el presidente de Colombia, que ustedes son mi gabinete presidencial y que estamos en una asamblea en la cual estamos trabajando una crisis importante de Colombia. Y ustedes pueden llegar a decirme, Edu, no, espera, pero es que eso no es así, o sea, tú eres el terapeuta de Medicol.
pero en mi mente se puede seguir sistematizando la idea de que no, o sea, yo soy un terapeuta, pero es una fachada para que no me vayan a secuestrar, pero que en realidad yo soy el presidente y ustedes siguen siendo mi gabinete. Y una alucinación es una alteración sensoperceptiva, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que por lo general o muchas veces a nosotros nos ha pasado que vamos por la calle y escuchamos una voz, alguien que nos llama. Eso es una alucinación auditiva. O por ejemplo que estamos en la casa y vemos una sombra. Eso es una alucinación visual. Eh, como les digo, es una alteración en la sensopercepción que no recurre en el tiempo ni tiene una afección muy grande. Bueno, en medio de la etiología, que es el origen de la afección, hay que tener presente que en realidad no existen causas específicas para tener como tal el origen del trastorno afectivo bipolar. Por lo general, pues hay que tener como referente factores genéticos, biológicos, cronobiológicos y psicosociales, los cuales se movilizan al mismo tiempo para darse la presencia de este tipo de trastorno. Uno de los factores genéticos que puede existir en la persona puede ser que exista uno o más familiares en línea pues, sucesoria, primero o segundo grado de consanguinidad, que en algún momento de su vida o en la actualidad estén presentando trastorno afectivo bipolar. En medio de los factores biológicos puede existir una alteración en la manera en la cual pues, el cerebro funciona o en la cual hay una segregación de dopamina o serotonina. Y en aspectos cronobiológicos y psicosociales podemos tener presente que existen posibilidades de que el ambiente en el que creció la persona desde muy pequeño sean factores de riesgo y estos factores, digamos por ejemplo, un entorno muy hostil o cuando estamos hablando de niños o niñas que desde pequeños están teniendo un sentimiento de abandono, niños y niñas que desde pequeños están generando bullying. La presión que se ejerce en ellos, en su mundo, tiende a ser tan grande y tan abrumadora y la posibilidad que tienen de liberar esta tensión para estos chicos se vuelve tan poca que van comenzando a generar una alteración en la manera en la cual reflejan sus emociones hasta llegar a tener de alguna manera este tipo de trastorno. Ahora, como estábamos explicando o como lo decía en la primera diapositiva, hay que tener presente que es una alteración del estado del ánimo en los cuales se dan picos, ya sea de manía o de depresión. El primer tipo de trastorno afectivo bipolar se caracteriza por tener picos de manía presentes, por lo menos durante 7 días de duración. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos picos los síntomas pueden llegar a ser tan graves que pueden requerir hospitalización inmediata. Además de esto, en medio de estos 7 días de la duración del síntoma, pueden llegarse a presentar episodios depresivos cortos durante un estimado de 2 semanas. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Resulta que nosotros deberíamos poder mantenernos en un estado que se llama eutimia. El estado de eutimia es un espacio en el cual nosotros tenemos nuestras emociones reguladas, ¿cierto? En este espacio, las emociones tienden a ser pasajeras y tener poca duración. Pero como estamos hablando de que en este primer tipo tienden a haber picos de manía, lo que sucede es que mis emociones van llegando, van pasando desde la eutimia, desde la tranquilidad y van comenzando a subir. Comienzan a posicionarse primero en un estado de euforia, que la euforia de alguna manera lo podemos decir como que sería este estado de alegría duradero en el tiempo que puede durar 1 o 2 días. Digamos que de alguna manera esto es un estado normal. ¿Por qué? Porque si a mí me dan una emoción y me dan una noticia importante, pues claro, yo puedo estar muy contento. Ejemplo, me llamaron y me dijeron que me habían aceptado en el trabajo que yo quería, o que me gané una beca, o que me gané algo. Entonces yo voy a estar muy emocionado y esta emoción se va a mantener en el tiempo, pero por un periodo corto de duración.
Bueno, para John Faber, ¿por qué los sentimientos de abandono son un riesgo en un chico adoptado? ¿O por qué son un riesgo o pues, para una persona que nació pues, en un entorno nuclear y luego para un adoptado? Bueno, porque en el momento en el cual se genera la sensación de abandono, por lo general cuando se presenta esta herida desde la infancia, la persona comienza a identificar que su existencia no tiene una importancia verdadera frente al otro y comienza a generar un retraimiento en la forma en la cual expresa sus emociones. Entonces llega un punto en el cual esto se va muy reflejado por lo general en el trastorno tipo 2. Entonces, en este punto, como la persona ya identificó desde muy pequeña que sus emociones no tienen un valor importante frente al otro, por lo general tiende a minimizarlas. Y cuando las minimiza, lo que realiza es, o sea, se lleva a un sinsentido, en el cual por lo general está buscando la aprobación o movilizar a un otro para poder encontrar ese estado de tranquilidad y poder llegar a un estado anímico un poco más regulado en el tiempo, ¿vale? Y se da lo mismo en niños que tienden a ser adoptados. Pero cuando la adopción es mal manejada, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que al niño desde pequeño se le puede ir explicando que es adoptado, ¿cierto? Las situaciones en las cuales fue adoptado, pero que esto no implica que no se le ame o que sea menos importante en la familia. Mientras que se permita generar un tránsito adecuado por el mundo emocional de la persona, existe más posibilidad de reducir el riesgo de generar un trastorno afectivo, ¿vale? Bueno, continúo con esta parte. Entonces, después de ahí, lo que sucede es que a medida que la persona va generando como esa felicidad, los niveles de serotonina y de dopamina en el cerebro van incrementando también y va entrando en un estado de hipomanía, ¿cierto? Lo que sucede en la hipomanía es que se van comenzando las alteraciones en el estado o en la sensopercepción, con mucho gusto, Fabio, en la sensopercepción de la persona y estas tienden a ser más duraderas en el tiempo y a tener más intensidad. Entonces, si bien en la euforia se presenta en 1 o 2 días, en la hipomanía esta ya va teniendo una duración de 2 días a aproximadamente una semana. Entonces, en este punto se van viendo comportamientos como agitación, agresividad, baja tolerancia a la crítica, tiende a haber taquilalia y bradilalia, la persona tiende a tener comportamientos expansivos, tiende a haber mucha euforia y tiende a haber insomnio. Pero como les digo, si bien la hipomanía comienza a generar esta sintomatología, esta no se ve tan posicionada a lo largo del tiempo. Lo que sucede es que a medida que la persona va segregando más dopamina y serotonina en el cerebro, los estados de manía van aumentando. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en el que la manía comienza a posicionarse en un pico más alto en la persona, comienzan a haber alucinaciones y delirios persistentes. Y esta sintomatología se exacerba en el tiempo. Julieta, vas a hacer una pregunta. Julieta. Ah, de esa cosilla que me trae la señora allá en la oficina. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay que tener importantes ciertos factores o ciertos aspectos cuando estamos hablando de la manía, ¿vale? Como hay un exceso de energía en el cuerpo y de euforia, la persona tiende a tergiversar la manera en la cual se posiciona en su realidad. Entonces, como les explicaba, ¿esto cómo se ve reflejado? Como hay mucha energía, hay demasiado acto motriz. Entonces, estamos hablando de personas que necesitan estar moviéndose para todo lado en todo momento. Como hay tanta energía, también tiende a haber ausencia de sueño y se genera insomnio.
Lo que sucede en este momento es que como la persona no es capaz de dormir, tiende a volverse irritable y a comenzar a identificar que su entorno es hostil frente a ella o frente a él. Y comienzan a tornarse agresivos, comienzan a generar de alguna manera como una barrera para defenderse de las intenciones del otro, aunque las intenciones del otro en realidad no sean de alguna manera negativas frente a él. Como les explicaba antes, como existen alucinaciones y delirios, entonces la persona está escuchando una vocecita que le dice, oye, ¿sabes qué? Es que como nosotros estamos tan bien, yo pienso que deberías comenzar a regalar las cosas de tu casa. Y pues bueno, a la final, ¿eso qué importa? Pues si las cosas no salen tan bien, luego miramos cómo las conseguimos. Aquí existe algo y es que en el momento en el que la persona comienza a tener ese tipo de alucinaciones y comienza a tergiversar la realidad en la que se encuentra, comienza a tener choques con las personas que le rodean. Porque entonces, claro, o sea, tú estás con una persona que está en un pico de manía, tú no comprendes su comportamiento, entonces tú te llevas a generar de alguna manera como a ver cómo les explico, ustedes se llevan como a hacer una crítica frente al comportamiento, pero como en este punto la persona ya está movilizada, porque estamos hablando de el tope máximo de manía en el cual ya existe delirio, entonces la persona lo que va a hacer es tornar, o sea, reflejar ese malestar frente a cualquiera que de alguna manera le diga que su actuar es negativo. Entonces, en medio de este proceso, la persona tiende a ponerse en condiciones de riesgo, ya sea económicas, sexuales o por el consumo de sustancias psicoactivas. Porque entonces, en este punto, ¿qué sucede? Como les explicaba que la sensopercepción, la realidad de la persona, no se encuentra posicionada en la realidad, sino que está modificada en su mente, entonces la persona comienza a sentirse de alguna manera posicionada más allá de lo que sería su estado de normalidad. Entonces comienza a creerse de alguna manera inmortal. Entonces se lleva siempre a buscar ese espacio o esa acción que le genere más dopamina para continuar sintiéndose mejor y para que ese estado de manía perpetúe en el tiempo. Entonces, como les explicaba, está en ese estado y no le importa coger y vender, vende el televisor, vende la cama, vende el celular, porque es que vendiendo eso, ¿qué dice la persona o qué sucede en su mente? Ah, ok, yo lo vendo, tengo plata y como tengo plata, entonces me compro algo mejor. Cuando en realidad lo que puede estar haciendo es generar una pérdida constante porque entonces, claro, yo llego, le voy a vender mi televisor a alguien, pero le digo, parce, ¿sabe qué? Es que hoy estoy regalado. ¿Sabe qué? Le vendo mi televisor de 70 pulgadas a 15.000 pesos. Fresco, hágale, todo bien. En ese punto, pues claro, la persona como se está llevando a un factor de riesgo económico y como no está posicionado en un estado de realidad objetiva, entonces la persona siente que está ganando mucho cuando en realidad está teniendo pérdidas constantes. También por el posicionamiento que tiene en su mente frente a este exceso de energía, comienzan a haber ideas, fuga de ideas. Y entonces, claro, la persona comienza a pensar demasiado rápido, comienza a multiplicar las ideas que tiene en su mente y no es capaz de posicionarse en ninguna de estas ideas, sino que por el contrario lo que hace es tratar de picar en cada una, asumiendo que si logra posicionarse en todas al mismo tiempo va a lograr un éxito mayor. También cuando la persona está en un estado de manía, tiende, tiende por lo general a exacerbar su autoestima, ¿cierto? Entonces, claro, pues la persona se cree la más guapa, el más guapo, se cree de alguna manera que tiene control absoluto sobre todo lo que sucede cuando en realidad no es así. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Que el exceso de energía no solamente se ve reflejado en su mente, sino que también se ve reflejado en su cuerpo. Entonces la persona gasta
tanta energía tratando de alcanzar ese estado de manía y mantenerlo, que cuando el pico baja, la persona entonces se posiciona en la otra cara de la moneda, ¿cierto? También hay que tener presente algo, y es que tanto en el estado de manía como en el de la depresión, cuando la persona alcanza un estado de delirio, lo más práctico o lo mejor que se puede realizar en este punto es llevar a la persona a llevar a la persona a la hospitalización, ¿cierto? Porque como en este punto su mente, su realidad se encuentra alterada, entonces puede llevarse a hacerle daño a un tercero. Siguiendo con esto, nos posicionamos en el trastorno tipo 2. Este trastorno se enfoca principalmente en los episodios depresivos, teniendo como precedente que puede haber episodios hipomaníacos. Les hago un recorderis. En el episodio hipomaníaco es un estado leve de felicidad, duradero en el tiempo, pero que no tiene una intensidad muy grande. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Como la persona ha gastado tanta energía, entonces el posicionamiento en su estado anímico tiende a reducirse. Entonces vuelve a un estado de eutimia, pero este no se mantiene en el tiempo, sino que por el contrario va reduciéndose de manera exponencial. Entonces se dan primero síntomas subumbrales, que estos síntomas subumbrales es un estado de angustia o de malestar corto en el tiempo que también puede durar entre 1 y 2 días. Eh, Esto se da también y va muy relacionado con situaciones del entorno, ¿cierto? Entonces, en este punto, eh, la persona logra un estado de tranquilidad por un tiempo, de eutimia, logra modular sus emociones, pero como ya va en un bajón de energía, entonces ante cualquier palabra o ante cualquier situación que sea de alguna manera hostil hacia ellos, ellos comienzan a posicionar ese malestar y a acrecentarlo. Pero entonces, digamos, en este punto se les da la noticia, ejemplo, lo echaron del trabajo. Se supone que si está apenas en este posicionamiento, la persona debe tener la posibilidad de, claro, o sea, hacer de alguna manera como catarsis, pasar por su duelo, algo muy corto, y luego posicionarse de nuevo en un estado de eutimia. Pero cuando estamos hablando de un episodio depresivo, entonces lo que hace la persona no es volver a la eutimia, sino comenzar a generar una pérdida digamos como tal, en esta segregación de serotonina. Entonces, luego de los síntomas subumbrales, comienza una depresión leve que se posiciona luego en una depresión modulada o moderada en este caso. Cuando comenzamos a entrar en este estado de depresión leve o moderada, comenzamos a evidenciar los síntomas del trastorno afectivo bipolar tipo 2. Entonces, como les decía antes, si bien el tipo 1 en medio de la manía está generando un exceso de energía, cuando se posiciona en este tipo 2, el cuerpo ya está tan cansado que existe un estado de fatiga, un estado de cansancio continuo. Entonces, la persona en este punto lo que busca es tratar de descansar la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, estamos hablando de personas que duermen 8 horas, 10 horas, 12 horas, hasta 14 horas y pueden levantarse con el mismo cansancio que como si se hubiesen acabado de acostar a dormir. Porque en este punto el cuerpo está volviendo a recuperar la energía que perdió en medio de ese episodio maníaco, ¿vale? También hay que tener como precedente que aquí se pueden presentar episodios hipomaníacos, como les explicaba, en los cuales el cuerpo recupere algo de energía,
en los cuales el cuerpo se lleve a la necesidad otra vez de volver a estar un poco mejor, pero vuelve, o sea, tienden a ser muy cortos en el tiempo y a posicionarse cada vez más en un estado de depresión mayor. Entonces, cuando la persona se posiciona luego en un estado grave, ya sea con alucinaciones o delirios, se vuelve a presentar una alteración en la sensopercepción y en la realidad. Las personas en este punto lo que generan es un sinsentido, porque tienen tan poca energía y tienen tan poca, o sea, y tienen un estado de ánimo tan bajo, porque esa carga de dopamina se ha reducido tanto que cuando ven su mundo ya no lo ven con una sensación de grandeza, sino que por el contrario lo ven bajo ese sinsentido o bajo ese aspecto en el cual realizar cualquier acto o cualquier idea, pues en realidad no va a tener una lógica. En este punto existe una alteración del sueño, como les decía, en la cual la persona busca dormir mucho para reponer energía y también tiende a haber un incremento en la necesidad de alimentarse. Con con una particularidad, y es que si bien la persona duerme mucho y descansa poco, también come mucho, pero entre más come, el cuerpo genera una fatiga más grande. También cuando la depresión se torna entre moderada y grave, existe una sensación recurrente de inutilidad. Y en el momento en el que la persona se tiende a sentir inútil, entonces comienza a generar en ellos lo que serían ideas, pensamientos de muerte estructurados, con la posibilidad de que existe tanta culpa por no ser capaz de salir de este estado de depresión, que existe una mayor prevalencia en que este deseo de muerte se consolide y lleve a la persona al suicidio. Entonces, por ende, en este punto, o sea, si bien cuando se está en un estado de manía, nosotros pues como cuidadores o la persona que está en el entorno de aquel que tiene este pico debe tener mucho cuidado por el daño que se puede hacer en el enaltecimiento. Aquí también hay que tener mucho cuidado con la intención o con el posicionamiento que tiene el otro frente a estas ideaciones suicidas. Porque entonces retomamos, cuando la persona se siente inútil, cuando la persona siente que no tiene, o sea, que su mundo no tiene un sentido verdadero, entonces simplemente ese retraimiento los lleva a querer acabar con todo de la manera más fácil posible. Ahora, existe una tercera posibilidad y es que la persona no se vea sumida solamente en el tipo 1 o en el tipo 2, sino en un estado que se llama ciclotimia. Este estado de ciclotimia son episodios, ya sea hipomaníacos o depresivos, que no suelen ser tan intensos en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona está ciclotímica, puede estar, ejemplo, unos días muy bien, luego unos días muy mal, luego volverá a estar unos días muy bien, luego unos días muy mal. Y cuando la persona presenta 4 o más episodios de depresión o de manía en un año, tiende a identificarse como un ciclado rápido y tiende a posicionarse de manera más factible en la ciclotimia que en alguno de los dos estados del trastorno afectivo bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2. Bueno, como les explicaba, en el trastorno afectivo bipolar tipo 1 tiende a haber 10 o más episodios de manía, siendo estas cada vez más recurrentes en la persona y verse con sus síntomas de manera más prolongada en el tiempo. Por lo general, el pronóstico de este tipo tiende a ser peor en la medida en la cual los episodios se presentan con más recurrencia. Y este tipo de trastorno tipo 1 tiende a tener ciclajes mucho más rápidos
que el tipo 2 ya sea entre la manía o entre la depresión. Y cuando hablamos del trastorno afectivo bipolar tipo 2, estamos hablando que en un mismo pico se debe presentar en un periodo de tiempo no muy grande un episodio de hipomanía sin llevarse a la manía, porque en el momento en el que se posicione en la manía ya estaríamos hablando de un trastorno afectivo bipolar tipo 1. Entonces, un episodio de manía y un episodio intenso de depresión, teniendo como precedente que por lo general este tipo de trastorno, el tipo 2, tiende a tener un diagnóstico más demorado, un diagnóstico más tardío en el tiempo, porque como les explicaba en un principio, existe la posibilidad de que haya solamente episodios depresivos, y también tiene como característica que por lo general hay más usuarios posicionados en el trastorno afectivo bipolar tipo 2 que en el 1. Entonces, este diagnóstico, si bien se tarda más en darse, tiende a ser el que más se presenta en los usuarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios del trastorno afectivo tipo 1? Pueden existir o se pueden generar enfermedades médicas como alteraciones metabólicas, deficiencia en el sistema endocrino. Se puede presentar también o puede existir traumas y deterioro cognitivo a lo largo del tiempo. De alguna manera, algunos estimulantes de este tipo de trastorno afectivo bipolar tipo 1 puede ser el consumo de algunos medicamentos o sustancias psicoactivas como esteroides, estimulantes del sistema nervioso central, antidepresivos, toxinas, intoxicación del cuerpo o abstinencia de algún tipo de esteroides u algunas otras sustancias que lo que hagan es estimular demasiado la producción de dopamina en el cerebro. ¿Cuáles son el curso y los pronósticos? Hay que tener presente que por lo general el trastorno afectivo bipolar tiende a ser una enfermedad crónica, recurrente y complejo. ¿Esto qué significa? Que si bien el trastorno afectivo bipolar puede durar 2 años, 8 años, 15 años, también existe la posibilidad de que pueda durar toda la vida, teniendo como precedente que los episodios tienden a presentarse con mayor frecuencia en el tiempo y con mayor intensidad. Entonces, si bien uno de mis episodios, teniendo como precedente este punto, pudo haber durado una semana, el próximo episodio, ya sea de manía o de depresión, me puede durar 2 o 3 y permanecer en el tiempo con síntomas más grandes o con síntomas más posicionados. Como les explicaba en un principio, la presencia o como tal, el origen de este trastorno no es claro. No hay, digamos, de alguna manera un inventario un examen que se pueda hacer de manera inmediata que nos diga, digamos, el niño está muy pequeño, yo veo que está presentando cierto tipo de comportamientos, entonces vamos a aplicarle esto y ya con esto definimos qué tipo de trastorno tiene. Como les explicaba, existe una gran variante de acciones que puede desencadenar este tipo de trastorno. También hay alteración en el funcionamiento global, en la medida en la cual el pico se va desarrollando y el pico se torna más, de alguna manera, más grande. La sensopercepción de la persona varía y al hacer una variación en la concepción de la sensopercepción de la persona, todo su actuar también va a generar una alteración. A la larga existe la posibilidad de que hayan alteraciones cognitivas, como les explicaba, ya sea en medio de una alucinación o de un delirio. Existe la posibilidad de que a medida que se van presentando este tipo de episodios, la persona tome de alguna manera
estos estados como si fueran su realidad objetiva y se posicione solamente en ellos. Eh, Al igual que como les explicaba en el primer punto, las crisis tienden a ser más frecuentes y más duraderas en el tiempo. Hay que tener como precedente que si bien el tratamiento cuando se diagnostica temprano genera un mejor pronóstico, ¿esto qué significa? Que si a ti te diagnostican a los 15 y realizas el tratamiento adecuado, la posibilidad de que las crisis se reduzcan en frecuencia y duración tienden a ser más propicias que si se diagnostican entre los 40, 50 o a los 60 años. También existen fases tardías en el manejo y tiende a ser más complejo por lo que les explicaba en un principio, por lo que al darse un episodio de depresión aislado en el tiempo, no se puede diagnosticar como un trastorno afectivo bipolar. Entonces, si bien el tratamiento temprano mejora el pronóstico, existe la posibilidad de que este diagnóstico se alargue en el tiempo y por ende la intervención sea un poco más lenta y el pronóstico no sea tan alentador como se esperaría en un principio. Bueno. También hay que tener como precedente que el tiempo en el diagnóstico eh, tiende a jugar mucho, un papel muy importante en la, digamos de alguna manera, en el posicionamiento que se da de alguno de los tipos del trastorno afectivo bipolar. La latencia de de los episodios y las crisis que se dan es importante para el desarrollo del mismo. También es importante tener como precedente que para tener un mejor pronóstico o para que el tratamiento sea mejor, se debe buscar que haya adherencia a un tratamiento farmacológico y psicológico, teniendo como precedente la red de apoyo familiar como un factor primordial. ¿Cuáles son los abordajes terapéuticos que se brindan en estos espacios? Para los episodios maníacos agudos, tienden a haber una presencia importante de carbonato de litio. Cuando la persona está en un episodio maníaco con delirio o ya sea con delirio o con alucinaciones, se buscaría un plan de sedación con antipsicóticos o con benzodiazepinas. También hay que tener presente que existen ciertas benzodiazepinas que nos van a ayudar a controlar este tipo de episodios en la persona y nos van a ayudar a modular de alguna manera las emociones presentes en cualquiera de los picos, ya sea de manía o de depresión. Y también hay que tener presente que existen ciertos casos en los cuales la persona va a generar resistencia al tratamiento farmacológico y por ende pueden existir combinaciones en los tratamientos que se den. También hay que tener algo muy importante en medio de la claridad y es que cuando existen episodios de manía se busca suspender los antidepresivos, ya que esto puede generar un viraje hacia la depresión. Y en los episodios depresivos agudos es importante tener como precedente el uso de antidepresivos mientras que no se den episodios maníacos por el riesgo de viraje. Eh, Existe la posibilidad de realizar terapia electroconvulsiva, pero esto en realidad no es una práctica muy usada y no es precisamente la primera opción que se realiza. Y también el uso farmacológico del litio y la motrigina para tener un efecto como antidepresivo mayor. También, esto también teniendo como precedente el abordaje terapéutico que se hace desde el ámbito psicológico. Bueno, en efecto, esa ha sido la presentación del trastorno afectivo bipolar. Entonces, la idea es abrir un espacio para dudas y preguntas que surjan en este instante. Como les digo, las pueden hacer en el chat, pueden activar el micrófono, la manito, como ustedes gusten.
si existieron claridades, cómo les pareció. Hola, buenas. ¿Cómo Doña estás? María, ¿cómo está? Muy bien. Una pregunta. El tema de las alucinaciones, pues, o sea, no me queda tan claro en el sentido en que ellos lo están viendo real y uno dice, pues, o sea, para uno no es una realidad y ellos sí lo están viendo real o cómo funciona. Sí, señora, así es exactamente esto. Como en su mente, cuando están en uno de estos picos hay una alteración, entonces, por ejemplo, llevémoslo al caso de la manía. Entonces, puede que ellos estén escuchando una voz que les dice, eh, voy a poner un nombre cualquiera, Juanito. Juanito, si ve ese man que está grande por allá, debería ir y meterle una trompada. Es una voz que solamente ellos escuchan y es una voz que les ayuda a exaltar ese espacio o esa realidad alterada. Y no tiene que verse precisamente, o sea, no tiene que haber una afección en el resto de las personas, porque afecta su integridad, ¿cierto? Afecta la manera en la cual ellos están posicionados, aunque el resto de las personas no logren escuchar o ver lo que ellos ven. Fui un poquito más claro, doña Virginia. Sí, sí, no, a mí lo que me enreda un poquito es como el tema de la voz, pero es más bien que les llega ese pensamiento y se sienten como atacados o Bueno, que digamos nadie le que no importa. atacado. Digamos que es de alguna manera alguien que les habla y les da permiso de ejecutar cierta acción o que Sí. los lleva a ejecutar cierta acción. Es como si, digamos, por ejemplo, usted le dijera a su hijo, mi hijo, vaya a la tienda y me trae tal cosa. Esa vocecita que les da permiso y que les dice que haga cosas es lo que ellos escuchan en el momento en el que hay, digamos, por ejemplo, una alucinación de tipo auditiva. O, por ejemplo, pongámoslo así, cuando es una alucinación visual. Imagínese que esta persona ve a alguien que está parado al lado y le está señalando a alguien. Es una realidad para la persona, ¿cierto? Que no lo tiene que atacar, pero de alguna manera le autoriza la acción que está teniendo o que va a tener en ese momento. Perfecto, muchas gracias. Pero también otra pregunta, no todos los Sí. tipos, pues según entendí, es que pues no es tan fácil, no todos los tipos tienen alucinaciones. Bueno, hay que tener como precedente, como les explicaba. La alucinación tiende a darse cuando el pico de manía llega, de manía o de depresión llega a sus extremos, ¿cierto? Sí. Antes de los extremos, estas alucinaciones sensoperceptivas pueden ser moduladas y controladas por el tratamiento farmacológico. Pero estamos hablando más cuando ya llega al extremo de esos dos picos de manía o de depresión. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sebastián. Bueno, Sebastián, tú entraste un poquito tarde, pero en la explicación voy a volver a compartir pantalla para mostrarte. Regálame un instante. Como explicaba en esta parte de la etiología, si bien las sustancias psicoactivas pueden generar que el trastorno afectivo bipolar se presente en una persona, en realidad no existen causas específicas. Cuando hablamos del origen, estamos hablando de que están en juego factores genéticos, biológicos, cronobiológicos y psicosociales movilizándose al mismo tiempo para la presencia de esto, ¿cierto? Entonces, si bien en medio de un factor genético puede haber una predisposición porque otras personas de tu familia o de la familia del usuario hayan tenido trastornos afectivos bipolares, si existen, por ejemplo, también factores de riesgo, como un entorno sumamente hostil que permita al usuario cargarse y no expresar sus emociones, también puede generarse este tipo de trastorno. ¿Soy claro en ese aspecto? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda?
¿Listo, familias? Ay, otra, yo estoy muy Sí, listo. El tema de manejar, pues la persona que lo maneja con fármaco, pero no hace la terapia, pues que creo que queda realmente por la mitad, Ujú. pero no, pues o sea, listo, sigue tomando la droga y puede que los episodios de maníaco o de depresivo no sean como tan profundos, pero realmente, ¿qué puede pasar? ¿Sigue igual o sea, no hay una cura de fondo o no sé, pues, porque dejarle todo, digamos, al fármaco, ¿cuál puede ser la consecuencia de no hacer la terapia, mejor dicho? Bueno, en este punto lo ideal vendría a ser que sea acompañado el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicológico, ¿cierto? Porque el tratamiento farmacológico lo que va a hacer es ayudar a modular el estado del ánimo, pero el tratamiento psicológico lo que nos va a ayudar en este caso es a encontrar el trasfondo de la problemática y comenzar a trabajarla desde el trasfondo para que la persona pueda modificar de alguna manera ese detonante y la carga no sea netamente farmacológica, porque si lo posicionamos así, puede existir la posibilidad de que el cuerpo genere una resistencia al tratamiento farmacológico y los síntomas luego se exacerben o sean más grandes en el tiempo, ya sea en intensidad y en espacios en los cuales se presentan. Entonces, por eso siempre la idea es permitir que tanto el tratamiento farmacológico y el psicológico se den de la mano para poder reducir la posibilidad de aparición de los síntomas, ¿vale? Ahora, hay que tener como precedente algo. En el trastorno afectivo bipolar, como les explicaba en medio de su cronicidad, puede durar toda la vida o puede durar 2 años, 4 años, 5, 8 años. Eso en realidad es muy relativo de la persona que esté teniendo este tipo de trastorno. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, perfecto. ¿Listo? Sí, Sebas, la asistencia es por el WhatsApp. Listo, familias. Entonces, si no tenemos más dudas, entonces damos por terminado el espacio. Les agradezco que hayan estado, que hayan prestado atención. Espero que haya sido un tema de su agrado y espero que tengan una gran noche. Muchas gracias. Con mucho gusto, Muchísimas gracias, muy interesante. con mucho gusto. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, con mucho gusto, Muchas gracias. con mucho Feliz gusto. noche. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche, que descansen. Igualmente para ustedes, feliz noche.